Buenas gente, como veis ya no estoy en Valencia, estoy en León, en tienda Carter Wings, porque por fin ha llegado el momento de estrenar el nuevo chasis. Como sabéis, hasta ahora estuve usando el chasis de 2014, el Tony Kart. Chasis iba bien, no voy a decir que iba mal porque conseguí hacer unos tiempos bastante buenos en varios circuitos, siempre me podía pelear con la gente con chasis nuevos, entonces es un poco curiosidad a ver si el chasis nuevo realmente nos puede dar algo o no. Yo diría que sí, porque ya hay varios componentes que se cambian comparado con este. ¿Y qué chasis es? Pues la gente que me sigue en Instagram ya sabe qué chasis es. Y para la gente que no me sigue en Instagram, pues el chasis que vamos a estrenar para temporada 2021 es... Para. Antes que nos enseñen kart, necesito que dar mil gracias a Carlos, dueño de tienda Carter Wings, mi suegro, que en este caso a ver, no ayudó mucho, me dio todo, vamos, me echó una mano enorme para poder permitir esta compra. Entonces, muchas gracias de tienda Carter Wings, distribuidor oficial de Rotax. Entonces, chicos, si necesitáis algo, os voy a dejar enlace de Facebook de la tienda abajo, donde también es su teléfono personal de móvil, y cualquier cosa sin compromiso podéis contactar con ellos. Carlos, muchas gracias. Gracias. Y el chasis nuevo para la temporada 2021 es... Hombre, estaba claro. Tony Kart 2021. Y vais a preguntar por qué elegimos justo el Tony Kart. Pues aparte que a mí es el chasis que más me gusta, que más me encuentro cómodo, también otra razón muy importante es que ya podemos usar los reglajes de 2014, de Tony Kart de 2014, lo podemos usar también aquí. Entonces el conocimiento de ajustes es también muy importante en competición. Entonces era la única decisión, yo creo que correcta, para ir con Tony. También pregunta, ¿qué diferencia hay entre un 2021 y 2014? Pues la primera, más obvia, obviamente son los pontones, como veis. El pontón, esa nariz muy famosa de Tony, ¿vale? Dicen que ayuda con aerodinámica, ¿vale? Pero eso ya sabéis que yo voy a probar en circuito y os voy a decir si eso es así o no, pero vale, entendemos que sí, porque dicen que lo pusieron en, ¿cómo es? Del túnel de viento. Entonces entendemos que sí. La otra diferencia más grande que lo podéis ver en coche, si se acercáis, son los frenos, ¿vale? En 2014 los frenos, las pinzas de freno están hechas por dos partes. En este caso Tony ya tiene una pieza monoblock y además aparte... doble pistón. Correcto. Además tiene doble pistón. ¿Y por qué doble pistón? Es para que no se atraviese la pinza cuando frenas, ¿no? Porque si pones la presión... Y hace más presión sobre la pastilla y en todo el cuerpo de la pastilla. Correcto. Entonces, el desgaste de la pastilla es por todo lado igual y entonces frena mucho mejor. Muy obvio cambio es el volante. En volante, en este caso, es un pelín más grande que en 2014, que siempre ayuda. Y el grip. Este grip, esto rojo, si nunca pudiese tocar un volante de Tony nuevo, esto rojo es como una goma que agarra muchísimo. Y eso seguro que es un plus en el circuito a la hora de conducirlo. Cuarta diferencia también es el pontón trasero, pero eso ya es un cambio que se aplicó a todos los chasis de DD2
en 2021. Bueno, y se me olvidó una cosa muy importante. ¿Lo veis? Sí, lo estrenamos. Motor nuevo. Esto yo no lo sabía porque cuando estuvimos hablando aquí con Carlos, la idea es solo comprar un chasis nuevo. Esto era por parte de Carlos, del jefe, era una sorpresa. Entonces esto vamos todos a probar hoy en circuito, hay que hacer rodaje bastante largo y después vamos a dar una tanda a fuego y a ver qué tal el comportamiento y todo. Bueno, para hoy suficiente. Hicimos el rodaje de motor y dimos 2 tandas fuertes. No disfruté de karting así y hace mucho tiempo, obviamente. Kart nuevo, ¿qué puedo esperar? Y sensaciones pues lo que esperé. Frena una barbaridad, vamos, comparado con el mío de 2014 no tiene comparación. Y otra cosa es el volante también, esa goma viene muy bien, te permite... Muy bien acolchado. Dice Carlos, muy bien acolchado, vamos, que se agarra bien, no hay que presionar mucho, ¿vale? No hay que sujetar mucho el volante, entonces no te cansa tanto y puedes estar muy preciso. Al final hicimos un tiempo de 49 con unas ruedas usadas, que para ese circuito ya es un tiempo... No 49. ¿Eh? 49. No Correcto, 40.9. Es buen tiempo, no es mal tiempo, considerando que tenemos una rueda ya bastante usada. Obviamente voy a hacer más pruebas en Valencia, obviamente voy a hacer también los vídeos en Valencia comparando con chasis 2014. Y nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Si este es el caso, ya sabéis, seguirme, darle like y hasta el próximo vídeo.